Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo módulo del acompañamiento en THT. Hoy trataremos al terapeuta mismo como instrumento clínico. En THT la principal herramienta no es la técnica, es el estado operativo del terapeuta. El terapeuta es el principal regulador del sistema en sesión. Su estado interno, su actitud, su bienestar, su regulación misma es el que marca el ritmo, la seguridad y la profundidad del proceso. Si el terapeuta no está regulado, el paciente no se encontrará lo suficientemente seguro como para bajar sus defensas y poder expresarse. Los objetivos del módulo será comprender cómo influye el terapeuta en el paciente, entrenar la autorregulación, decir cómo el terapeuta puede encontrar ese estado de equilibrio y la atención como en competencias clínicas. También de detectar y reducir las interferencias perceptivas personales, aquello que llamamos interferencia de la personalidad. El estado del terapeuta y el del paciente se equilibran a través de lo que se llama corregulación, que tiene una base neurofisiológica. El sistema nervioso del terapeuta influye en el del paciente, esto es la corregulación. Y cuando hay una presencia regulada del terapeuta, el paciente también se regula automáticamente. La atención del terapeuta influye en el paciente y éste se defiende. Por tanto, para el terapeuta es importante su presencia, su distancia atencional y la calidad perceptiva. En teoría polivagal tenemos tres estados principales. El estado ventral, que sería el estado regulado. Esto sería presencia, calma, conexión, apertura y capacidad de sostén. El estado simpático sería el activado, en que hay alerta, tensión, prisa, control, riesgo por intervenir desde el miedo. Y la parte dorsal o desconexión, que se mostraría con cansancio, bloqueo, disociación, distancia y falta de presencia. Esto es importante porque el sistema del terapeuta se contagia al sistema del paciente a través de la presencia del paciente, de su tono de voz, de su mirada, de su respiración, de sus microgestos, incluso de su ritmo corporal. Así es que es importante que el terapeuta recuerde que no puede guiar a otro a un lugar donde uno mismo no ha estado. Por eso es importante aprender a autorregularse. En terapia granada, el primer modulador del sistema nervioso del paciente es el estado propio del terapeuta. Esto ocurre por la corregulación neurofisiológica que recibe el sistema del paciente sin que nadie lo note. El sistema nervioso del paciente está leyendo en tiempo real el ritmo respiratorio, el tono y la cadencia de la voz del terapeuta, los micromovimientos y su postura, la calidad de su mirada y el nivel real de calma o tensión. No lee lo que el terapeuta dice, lo que lee es cómo está. Si el terapeuta está en simpático, está activado, el paciente tiende a aumentar su activación, a hablar más rápido, a perder registro corporal y a entrar en narrativa y defensa, como respuesta refleja. Si el terapeuta está en dorsal, apagado, el paciente tiende a desconectarse, a sentirse poco visto, a bajar la energía y a perder implicación. Y si el terapeuta está en ventral, regulado, lo ideal, el paciente tiende a respirar más profundo sin darse cuenta, a bajar el ritmo, a mostrar microseñales auténticas y a sentirse seguro sin saber por qué. El sistema nervioso del paciente se pregunta continuamente, ¿estoy seguro aquí? Y responde según el estado del terapeuta, no según el discurso o lo que dice. El terapeuta regulado
se convierte en el ancla autonómica externa para el sistema del paciente. Resultado clínico. Cuando el terapeuta mantiene un estado ventral estable, el paciente no necesita defenderse, no necesita explicar tanto, no necesita controlar la sesión y su sistema empieza a reorganizarse solo. Por eso en THT se dice, el terapeuta no regula al paciente con lo que hace, él lo regula con lo que es fisiológicamente en ese momento. Y lo es porque actúa desde un estado regulado, no desde la personalidad. Cuando se actúa desde la personalidad, hay interpretación, hay prisa por intervenir, hay reacción emocional y hay narrativa. Sin embargo, cuando se actúa o se está en un estado regulado, hay observación, hay espera perceptiva, hay presencia estable y hay lectura corporal. Esto es a lo que aspira el acompañamiento en THT. Y para alcanzar este estado regulado, hace falta una especie de higiene neuroperceptiva del terapeuta, lo que llamaríamos un pulido interno, ¿no? Que consistiría en tener una autoobservación constante, una regulación respiratoria, pausas técnicas, detección de contaminación emocional, descarga post-sesión, descarga de tensiones que puede haber ido acumulando con la sesión con el paciente y rutinas previas a la sesión, en la sesión y posteriores a la sesión. Esta regulación del terapeuta podría consistir en algo así como, antes de la sesión, respirar y centrar su atención, escanear su cuerpo completamente, sentir tensiones que pueda percibir en su interior, conectar con la intención de servicio, la intención de qué vas a hacer ahora, estar presente y concentrado en qué tienes delante, un paciente, una sesión, una atención, una ayuda. Soltar las cargas emocionales y preocupaciones, es decir, lo que no es de la sesión se queda fuera de la sesión. Y entrar en un estado de presencia no reactiva, estar atento a lo que ocurre, abrir tus sentidos. Durante la sesión, pues monitorear la respiración, es decir, ser consciente de cómo estoy respirando, respiración alta, respiración baja, respiración del cuello. Sentir la postura y el tono corporal, estar presente y atento a cómo estás. Observar las emociones sin juicio, qué te preocupa, qué te distrae, qué te ha traído este paciente. Quizá tú reaccionas ante algo que él te cuenta porque también te ha pasado a ti. Regular tu tono de voz y tu ritmo y también volver al cuerpo si te activas. Si hay alguna inquietud emocional por algún motivo, volver a sentir el cuerpo, a regularte estando aquí y ahora. Y después de la sesión, descargar emocional y sensorialmente aquello que haya podido activarse durante la sesión, agradecer y cerrar energéticamente de acuerdo, acabó la sesión, gracias por lo que ha ocurrido y volver a prepararte para otra sesión o para otras actividades en tu vida, dejando la sesión aparte. Lo que no es de la sesión se queda fuera de la sesión y hacer algo que te recargue, algo que sea agradable, que te estimule, que te nutra, que te alimente personalmente. ¿Qué es el retrato objetivo? El retrato objetivo es una percepción clínica afinada. Es decir, ¿cómo se construye el relato objetivo? ¿Qué señales auténticas frente a qué señales defensivas se perciben en el paciente? Evitar las proyecciones, interpretaciones prematuras o narrativas del terapeuta, es decir, la interferencia de la personalidad. Es decir, hay que aprender a percibir sin interpretar. Esto sin interpretar y percibir qué. Pues percibir microseñales corporales, percibir el tono de voz, la mirada, la respiración, la postura. No añadimos información, sino que permitimos que la información aparezca. Solo estamos atentos y perceptivos.
¿Cómo podemos diferenciar las señales auténticas de las defensivas en el paciente? El paciente se manifiesta y a veces podemos detectar que esas señales son auténticas, entonces dicen, bien, estamos bien, vamos por este camino, vamos a seguir atendiendo. Pero pueden haber señales defensivas, entonces percibir, el paciente no está regulado, tenemos que regularlo para que pueda darnos las señales auténticas que nos van a informar de su estado y de su sistema. Las señales auténticas se perciben porque son espontáneas, hay coherencia con el cuerpo y hay cambios sutiles. Y cuando hay señales defensivas, pues cuando es exagerado, es un poquito teatral, no hay coherencia entre lo que dice y, y cómo se mueve, o hay rigidez o exageración teatral. ¿Cómo actuar para estar más regulado, más centrado? Pues el terapeuta puede tener micropausas conscientes, es decir, hacer ciertos silencios o ciertas paradas corporales conscientes, a veces para él mismo regularse y a veces incluso para regular la relación con el paciente. Hablamos antes de la corregulación. Hay que hacer un chequeo interno constante. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? Autoobservación. Una respiración reguladora. Entre la preocupación y la dispersión mental y la activación corporal o la inquietud emocional, está la respiración, que puede ayudar a equilibrar estos dos niveles, el mental o pensamientos y las emociones o lo corporal. La respiración, si la regulas conscientemente, ayuda a equilibrar estos dos estados, niveles. Y si observas alguna alteración en algún lugar, puedes utilizar la respiración para calmar, equilibrar, tranquilizar y suavizar. Y por supuesto, la postura y el ritmo, cómo vas avanzando en la sesión, escuchando, atendiendo, percibiendo y sintiendo. ¿Qué podríamos añadir en esta línea? Pues algunos elementos para la higiene emocional, para el equilibrio emocional, corporal, energético, de pensamiento, de inquietudes. Reconocer y procesar tus emociones. No llevarte a casa lo del paciente. Evitar la identificación y el rescate. Mantener límites sanos y pedir apoyo y supervisión. Esto sería para estar preparado para cualquier otra sesión, para mejorar tu actitud personal. Esto sería pues como estar un poquito también en terapia uno mismo. Es decir, conseguir estas pequeñas cosas que se nos escapan, regularlas y encontrarlas en nuestro sitio. Es decir, seguir el camino de algún supervisor, el ser tener un espejo para poder verte a ti mismo, darte cuenta de qué necesitas, qué cosas te hacen reaccionar y cómo resolver esas pequeñas reacciones de la personalidad que se necesita disolver para poder estar más atento, para poder estar más presente, para poder estar más regulado y poder regular a otros o poder ayudar a que otros se regulen. A veces estamos muy equilibrados en muchos terrenos de nuestra vida, pero quizá hay algunos terrenos en los que necesitamos alguna ayuda o alguna comprensión extra o algún equilibrio añadido. Y para esto, conocer y reprocesar nuestras propias intenciones nos ayudará a regularnos para poder ayudar a reconocer y procesar, bueno, ayudar a que otros pacientes reconozcan y regulen sus emociones. No es imprescindible, pero sí que puede haber una reacción nuestra a esa situación de ellos y esto generará una incoherencia en la regulación. Por eso es importante el trabajo propio para poder ayudar a otros.
En la higiene energética, pues lo hablaremos más adelante, pero una buena alimentación e hidratación, un descanso profundo y suficiente, actividad física regular, contacto con la naturaleza y momentos de silencio y desconexión. Esto son buenas recomendaciones tanto para nosotros como para los clientes. Es decir, es importante que esto, pues nosotros tenemos una vida equilibrada, también recomendar una buena vida equilibrada para los clientes. Un terapeuta cansado, saturado, desregulado, no puede sostener procesos profundos. Esto es importante que nosotros estemos en nuestro lugar para poder estar presentes y poder recomendar a otros que también estén en su lugar. Esto es un proceso en el que el terapeuta debe ser un instrumento fino, debe estar bien regulado, bien ajustado y bueno, a lo mejor hay que ir pasando la ITV para poder saber que pues no emitimos demasiado humo en nuestras sesiones. La postura interna del terapeuta puede ser desde el ego, desde la personalidad o el control. Son pensamientos que nos vienen y que tenemos que reconocer para poder equilibrarlos, como necesito tener la razón, quiero arreglar, evalúo el juego, tengo prisa, me centro en el problema. Esto genera resistencia, dependencia y bloqueo del sistema del paciente. Nosotros esto es lo que tenemos que aprender a reconocer en nosotros para saber disolverlo o resolverlo. ¿Y para llegar a dónde? A una presencia y servicio. Estoy al servicio, sentir internamente que haya coherencia con esto, acompaño en el proceso, observo sin juzgar, confío en los tiempos y me centro en el sistema. El efecto es que genera seguridad, apertura y autorregulación en el paciente. Es posible que teóricamente, como tenemos un título o una formación, ya lo tenemos por supuesto, pero el ser humano es complejo y a veces necesita de afinarse, regularse en pequeños detalles, trabajar en sí mismo para ser mejor persona, tanto para uno, para sus pacientes o para todos los que le rodean. Así que tu presencia es la primera intervención. ¿Qué señales físicas o emocionales de regulación podemos percibir? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos afinados? ¿Qué podría hacerse mejor? Bueno, si percibimos autoobservándonos y escaneando nuestro cuerpo que nuestra respiración es superficial, debemos prestar atención. Si la tensión en la mandíbula, en los hombros, en el abdomen existe, podemos prestar atención. Pueden ser tensiones emocionales que asoman. Una fatiga repentina, me he quedado sin energía, algo pasa. Dolor en la cabeza, nudo en el estómago, necesidad de moverse constantemente. Seguramente hay algún elemento en el que nos da una señal a través del cuerpo de cuidado. Aquí tengo que parar, observar, respirar. Emocionalmente podemos irritarnos, quizá algo nos ha despertado alguna rabia, algún recuerdo de la infancia, quizá lo que le pasa al paciente no nos gusta o no nos parece correcto, lo que nos cuenta lo juzgamos o es como algo que nos pasaba a nosotros hace tiempo o no está en nuestra cuerda mental o emocional. Podemos sentir impaciencia, ansiedad, necesidad de controlar, una sensación de estar abrumado o desconexión o vacío. Si ocurre alguna de estas cosas, es que algo se ha desajustado, se ha desregulado. Hemos perdido la presencia. Y entonces prestamos atención. ¿Y qué hacer entonces? Pues parar, respirar, volver al cuerpo y regularte antes de continuar. No sigas una sesión en este terreno. Para. Incluso puede decir beber agua. Beber agua puede ser un recurso. El levantarte, moverte, simplemente un silencio como que estás reflexionando, pero lo que estás haciendo es observar, respirar, regular, equilibrar. Y esto va a ayudar a que el paciente en ese silencio, en esa pausa, también tenga tiempo para pararse y regularse como espejo de lo que tú estás haciendo.
Más asuntos sobre la regulación. Por ejemplo, en esa pausa que sugiero, o en este beber agua, o en cualquier me he dado cuenta que algo no funciona, voy a volver a mi sitio, voy a volver a mi estar aquí, voy a volver a mi presencia aquí y ahora. Podemos hacer una respiración coherente, un asentarte, tus pies, sentir tu respiración, tu asiento. Puedes escanear tu cuerpo, mirar cómo estás, recorrer el cuerpo de pies a cabeza. ¿Hay alguna tensión? ¿Hay algún punto en el que debería de soltar? Un anclaje interno. Estoy aquí presente o estoy mejor y mejor y mejor. O soltar conscientemente la tensión acumulada. Percibes una tensión y decir, dejo la marcha. Antes de la sesión, una mini rutina. Respirar 2 minutos, escanear tu cuerpo 2 minutos, intencionar qué quiero, para qué estoy aquí, a dónde me dirijo, cuál es mi propósito. Y presencia, 1 minuto. Este tiempo previo a la sesión, preparándote para que llegue el paciente, es importante que forme una rutina habitual previa. Supervisión de otros. Si eres un profesional, vas a dejar que otros te digan qué te pasa o cómo lo haces. Si tú lo haces bien, lo haces estupendo, sigues las pautas de tu formación, de tu preparación. ¿Por qué tengo que dejar que invadan mi territorio otros u otras opiniones? Porque, como decía aquella película, nadie es perfecto. Y el que te dejes supervisar y revisar, primero que es una relación con un colega, con un compañero que te pueda, o un profesional de otro nivel, que te pueda ayudar a encontrarte a ti mismo de mejor manera o de una manera que tú no te imaginas, porque a veces no nos damos cuenta. ¿Sabes? Lo sabes en los pacientes, lo sabes en ti mismo que necesitas quizá verte con otros ojos. Entonces esto ayuda a aumentar tu conciencia, a evitar puntos ciegos que tú no ves, a mejorar tu criterio clínico, previene el desgaste y el burnout, es decir, solo tú puede generar un desgaste sin darte cuenta, una sobrecarga silenciosa. Y te mantiene en un crecimiento constante, descubres otro punto de vista, te das cuenta de otra manera de hacer. Los colegas de tu área de trabajo, incluso de otras áreas, te van a dar más perspectivas, más visión, una visión más amplia y un conocimiento de cosas que a lo mejor no se te ocurrían. Aparte de que el conocimiento en general te puede ayudar a enfocar de otro modo, grandes descubrimientos se han hecho mirando algo de otra manera o desde otro punto de vista o añadiendo otra disciplina del conocimiento, el conocimiento de uno mismo, también el verte de otro punto de vista, de otra manera, te puede ayudar a ampliar tu visión. Y personalmente es importante que conozcas tu historia, que sanes tus heridas, que fortalezcas tu autoestima, que desarrolles tu presencia y que vivas en coherencia con tus valores. Claro, hay que conocer tus valores. Aquí estaríamos en otro terreno. Si conoces tus valores, sabes qué es lo que quieres, cuál es tu propósito, hacia dónde te diriges en la vida. Incluso cuando cambias de orientación en la vida, puede llegar la juventud, la madurez, la mediana edad, y quizá no ocurren cosas en tu vida y las cosas cambian, un accidente, un cambio de relaciones, puede aparecer una orientación, necesitar una adaptación a esa nueva vida, a ese nuevo estilo de vida. Y esto requiere que cambien tus valores en estas otras condiciones o circunstancias. Así que la regla de oro es, no puedes acompañar más profundo que al nivel al que has llegado contigo mismo. Hasta donde llegues en desarrollo personal, desarrollo espiritual, desarrollo relacional, desarrollo interno. Hasta ahí es donde puedes ayudar. Y, por supuesto, que estés donde estés, vas a ayudar a un montón de gente. No hace falta tener un Oscar para poder ayudar a gente a actuar en la medida en que tú puedas. No es necesario ser una super persona para ayudar a otros que están más necesitados que tú. Pero si tú te preparas y eres mejor persona, te desarrollas en muchas áreas, pues entonces podrás ayudar a mucha más gente.
sin olvidar a los que te necesitan desde siempre. La integración en la sesión podría ser: un terapeuta regulado crea un campo seguro, hay un microclima adecuado, un entorno adecuado, unas circunstancias en la sala adecuadas que sostienen la regulación, la comunicación es armoniosa, el diagnóstico es fino, es decir, estás atento a pequeños detalles y funciona esa percepción, emisión, permite que la persona no tenga defensas y se exprese de manera natural, no verbalmente solo, sino también corporalmente, neurofisiológicamente. Esto es lo que prestas atención, a los detalles, y detectas los elementos microgestos que son autonómicos, son neurofisiológicos. Y es importante porque es el organismo el que se está manifestando y tú estás prestando atención a esos detalles que son más importantes que lo que diga desde el pensamiento, sino lo que dice desde el cuerpo. Y el paciente autorregulado llega a ese equilibrio gracias a tu ayuda y tu sesión, y el sistema se equilibra. El detalle de tu ayuda es algo que se trabajará más adelante, pero es importante que tú eres un canal para ayudar. Tú retiras tu personalidad para poder percibir y ayudar a que seas un ejemplo sin pretensiones de lo que es estar en calma, de manera que el paciente pueda tener un reflejo, una referencia de algo, alguien que está en calma, para poder calmarse. Es como si tienes unos padres que nunca te han dado cariño, pues no sabes cómo es dar cariño, lo tienes que aprender en algún otro lugar. Y a veces vienen a terapia porque les falta algo, les falta alguna referencia en su vida. Y tú puedes ser, en primer lugar, esa referencia presente y regulada, que en principio es lo que necesitan. En el acompañamiento THT, esto es lo que se ofrece principalmente. Las técnicas, las palabras, la narrativa pueden aparecer y son necesarias porque tienes tu formación y tu preparación. Pero aquí atendemos a algo que no está habitualmente presente y que se necesita para hablar sin hablar, para comunicar la regulación sin decir nada. En principio, en este capítulo hablamos de cómo ser terapeutas regulados que muestran la regulación para que, como espejo, se asuma esa regulación por el paciente. Así que con esto las sesiones serán más profundas, más efectivas y más sostenibles. Ahora trabajaremos con, bueno, ya hemos hablado anteriormente de que las prácticas no se van a hacer en este momento, pero las mostramos como posibilidad de un trabajo más profundo, más de formación. Por ejemplo, podríamos aprender a hacer una regulación precisión, una práctica de regulación con un protocolo estructurado. Podríamos trabajar en parejas para percibir estas microseñales, entrenarnos a percibir microseñales que pues no todo el mundo tiene la habilidad, y en cualquier caso, aunque se tenga la habilidad, se puede desarrollar. Y si no la tienes, por supuesto, también la puedes desarrollar. Así que sin hablar, sin interpretar, solo percibir, nos miramos, percibimos y comunicamos, intercambiamos papeles como práctica. También podríamos hacer prácticas de role-playing, desde qué pasa en una situación desde estado alterado, o tensión, qué pasa desde una sesión desde estado relajado y regulado, cómo es de diferente, cómo te sientes en una sesión en prácticas con compañeros, y luego lo llevas a tu terreno para ver cómo puedes cambiar, cómo puedes mejorar, qué puedes afinar, qué puedes añadir. También podría haber una autoevaluación del terapeuta, hacer una especie de lista de qué es lo que me falta o qué es lo que necesito, ¿no? Incluso podríamos practicar, diseñar una rutina personal previa a la sesión, por sesión. Ya hemos dado algunos ejemplos de cómo podría ser, qué detalles podrían tener esta rutina, pero personalizarlo, es decir, esto me va a mí, esto es lo que me es cómodo para mí, esto me es más habitual. Es que yo respirar 2 minutos no me ayuda, yo necesito respirar 5. O no, yo con 4 respiraciones ya me suelto.
Pues muy bien, cada uno puede encontrar su propio modo, método, incluso para encontrar tu propia intención, tu propia manera de conectar con tu ser más profundo. Esto puede ser diferente para cada uno, para cada estilo de profesional. Así que llegamos al final de este capítulo y tendremos que recordar que ser capaz de mantener un estado interno, regulado y perceptivamente limpio durante toda la sesión es lo más importante ahora. Esto permite una lectura fina del paciente sin interferencias personales. Después de este capítulo, trabajando con prácticas y demás, tendríamos que poder reconocer cuándo se está interviniendo desde la tensión, cuando estás en una sesión y hay tensión en ti. Aplicar técnicas concretas para volver a tu estado operativo, ya hemos hablado de elementos para volver a regularte, darte cuenta y volver a regularte, darte cuenta y volver a regularte. Añadiría algo, el sistema nervioso necesita agradecimiento, una sonrisa. Si tú te das cuenta de que estás alterado, no le añadas una culpa y dices, ya estoy alterado. No lo haces así, lo haces en silencio, pero personalmente dices, ya estoy alterado, no debería haber estado alterado, no debería haberme alterado. No, el sistema nervioso te ha dicho, estás alterado y tienes que agradecerle. A veces sabes cómo se le agradece al sistema interno nervioso este aviso de estás alterado con una sonrisa. Sonríes a ti mismo, a tu sistema nervioso, diciéndole gracias por avisarme, porque si no me hubieses avisado, habría seguido alterado más tiempo. Quizá he estado mucho tiempo para mis ideas, pero gracias a ti, a que me has avisado, no estoy tanto tiempo alterado o en tensión. Lo importante es que si tú agradeces a tu sistema nervioso que te haya avisado, la próxima vez tu sistema nervioso te va a avisar antes, porque dice, este recibe bien las señales. Así que en lugar de que esté 10 minutos en tensión y avisarle, le voy a avisar a los 5 minutos porque va a recibir ese aviso de tensión a los 5 minutos. Y quizá más adelante lo reciba en 3 minutos. Y entonces en nuestras sesiones puede que internamente encontremos una sesión, una tensión, una desregulación, una alteración, pero en la medida en que nosotros también seamos conscientes más rápido y antes de que estamos así, podremos aplicar las correcciones de autorregulación pertinentes. Y esto ocurrirá si nuestros avisos de tensión son cada vez antes, más rápidos. Y para eso tenemos que agradecer al sistema nervioso que nos avisa. Porque si no, parece que el sistema nervioso es una persona, pero funciona así. Si tú no le dices gracias por avisarme y le dices, vaya, me has avisado de que estoy en tensión, ¿por qué no me avisaste antes? Y dice, pues ya no te aviso más. Esto requiere estar autorregulado y ni siquiera enfadarse con el que te avisa. Pero todo esto es un proceso de aprender a atenderte a ti mismo, de aprender a equilibrarte a ti mismo. Y por supuesto que vamos a salirnos de la idea o del protocolo ideal, pero la idea es solamente para los libros. Nuestra realidad es ir y volver al camino, salirnos y volver al camino de la regulación neurofisiológica, para que esta regulación se transmita, se comunique, se ejemplifique, se muestre sin pretensiones, estando presentes a otra presencia. Así que lo importante es sostener la presencia reguladora durante toda la sesión, siempre que sea posible, o volver a ella en cuanto nos demos cuenta y diferenciar claramente percibir de interpretar. Ser un instrumento regulado, consciente y disponible para sostener procesos de autorregulación. Regulo mi sistema antes, durante y después. Estos serían para nosotros mismos. Cuido mi energía, cuerpo y emociones. Mantengo presencia no reactiva. Soy un canal, no el protagonista. Acompaño desde el servicio y la coherencia. Y tu regulación es el inicio de la transformación del paciente. Hoy hemos visto la rutina diaria de regulación, el registro del estado interno,
ejercicios de presencia, prácticas corporales reguladoras, trabajo terapéutico personal y supervisión continua. Tenemos que diferenciar claramente entre percibir e interpretar. Percibir es observar lo que el sistema muestra de forma auténtica, básicamente en el paciente, también en nosotros. E interpretar es añadir un significado desde nuestra mente. El terapeuta no añade información, permite que la información aparezca. Es decir, dejamos que el paciente se muestre y nosotros percibimos eso que se muestra. Recuerda siempre el terapeuta al servicio de su propio equilibrio. Es el mejor sostén para que otro pueda encontrar el suyo. Tú eres el instrumento, cuídate para poder acompañar. Nos vemos.